Bueno, el video de hoy, porque está lloviendo, lo vamos a hacer aquí. Y claro, es una gran pregunta. Por lo tanto, te invito a que pongas mucha atención, porque es posible que después que termine este video, ustedes, vos especialmente, sepas mucho más de uno de los graves problemas por los que atraviesan nuestros países. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos, y grave problema porque juega la vida, o sea, si se te acaba la vida, se te acaba todo. Entonces, algo que tiene relación con la vida. Y si eso es una preocupación que creo que debe ser la más importante, depende entonces de la seguridad. O sea, la seguridad de nuestros países, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestros pueblos. O sea, lo más importante. Puede haber grandes proyectos, grandes planes económicos, grandes iluminados en el poder, pero si la seguridad está en manos de aficionados, está en manos de improvisados o de amigos que porque políticamente se acercaron al poder o tienen algún conocimiento, son abogados o son lo que fuera, se van a hacer cargo de la seguridad, estamos en el horno. O sea, habría que hablar en serio de la seguridad. Y es lo que menos se habla. O sea, habla todo el mundo, sobre todo el periodismo, habla de la seguridad y se llenan la boca. Ingresan a conducir la seguridad gente que no tiene la mínima idea de nada. Y que lejos de resolver el problema lo agrandan, porque lo convierten en problemas de mafias. Y toda esa gente que ingresa a dirigir la seguridad desde la política, no trae ninguna innovación ni ningún conocimiento. O sea, entran en ese puesto y no tienen información, no tienen conocimiento, no hay estudios. O sea, ¿cómo vas a ver una persona manejar una institución que se ocupe de la seguridad sin haber estudiado lo que es el problema de la seguridad, el problema del delito a nivel nacional e internacional, porque el delito está interconectado? Y entonces nosotros vemos con pavura que ingresa un funcionario del partido político que fuera, sin conocimiento. Son abogados, son médicos, son políticos, son licenciados, pero no han hecho una carrera en la seguridad. Entonces, alguien tiene que hablar alguna vez desde el problema, no que lo hablen desde afuera. No hay seguridad, es un desastre, mandan los delincuentes, las mafias. Cuando ingresa un nuevo dirigente, un nuevo director, un nuevo jefe a dirigir la seguridad de un país que no tiene conocimiento, ¿dónde va a brevar? ¿Dónde va a consultar? ¿Quién lo va a asesorar? Los mismos que son los que supuestamente están enfrentando la inseguridad. Entonces le dan una información que no los vaya a perjudicar a ellos. Porque en la seguridad hay dos delincuentes, generalmente, que es el delito ejecutado por el delincuente común, ya sea de cuello blanco, o ya sea el delincuente que te arrebata un pan en un mercado, una bolsa, o que te roba un celular, y el delincuente de cuello blanco, el delincuente que es el que hace más daños. En las manos o en la cabeza de ese funcionario, de ese jefe de la seguridad, está el destino tuyo. Está la seguridad tuya y de tu familia, y la seguridad de nuestro país. Entonces, gente que hable en este tipo de comunicación que nosotros hemos adquirido un espacio modesto, porque es un espacio del pueblo, no se habla de este tema, porque para hablar de este tema con seriedad hay que conocer por lo menos que la seguridad y que la inseguridad son cosas muy serias. O sea, no es una cosa así nomás que pongo un tipo ahí para que me cumpla y para que haga arrumacos y salga a hablar tonterías en la televisión o haga operativos
despliegues espantosos y que haga que dé la impresión de que son unos monstruos y son gente que no sabe nada. Entonces, nosotros tenemos la obligación, sí, bien dicho y has escuchado bien, de por lo menos acercarte a ese problema donde está en juego tu vida todos los días. Y sobre todo el problema de tus seres queridos, de tu familia. Y sobre todo el problema de nuestro país, de nuestra sociedad. O sea, nosotros si tenemos inseguridad sin control, somos un país de riesgo. Y todo lo que planifiquemos desde la mejor intención va a estar siempre condicionada por el problema irresuelto de que hay una gran inseguridad en todos los órdenes en nuestro país. Es un problema que no es tan simple, sí se lo toma, el político lo toma como un problema más, pero le da más importancia al problema económico que al problema de la seguridad. Y el pueblo puede vivir con deudas extraordinarias, pero no puede vivir cuando te atacan y te roban y te matan, y cuando entran en tu casa, o cuando todos los que ejecutan la seguridad, todos los que controlan la seguridad, todos los que trabajan en la seguridad, no están profesionalizados, no son gente que ha sido educada por profesionales que conocen el problema, que lo han estudiado a través de conocimiento a nivel mundial y que por ende tienen respuestas y producen resultados. Entonces nosotros tenemos que llamar mucho la atención porque es una cosa muy seria que nuestros gobiernos, por desconocimiento, no vamos a decir que lo hacen porque deliberadamente para hacer daño, pero por desconocimiento, que es peor que si lo hicieran deliberadamente, no han resuelto el problema, pero no solamente que no lo han resuelto, no saben cómo enfrentarlo, que es peor que no resolverlo. Entonces hoy vamos a decir o vamos a hablar, porque dentro de estos espacios siempre hay primero un conocimiento y después un acercamiento, una sugerencia. No es que nosotros acá nos vamos a convertir en especialistas en seguridad, para nada. Nosotros no pretendemos eso, pretendemos enumerar, pretendemos ilustrar, pretendemos traer referencias del significado de la seguridad y por quién y por quiénes debe ser abordada. Y no es fácil, te puedo asegurar que no es fácil, porque la seguridad empieza en un ignoto policía de una esquina o en un patrullero, ahí empieza la seguridad. ¿Y quién está detrás de eso? ¿Cuál es el aprendizaje, cuál es la solvencia profesional que tiene esa gente que anda en un patrullero? ¿Fue a la escuela de policía? ¿Y quién es el que estuvo en la escuela de policía, que fue el profesor, que fue el que ilustró? ¿Un comisario, un hombre que hizo su carrera dentro del crimen combatiéndolo? Ese es el maestro, que sí sabe todos los artilugios de la delincuencia, pero no es un profesional que socialmente, culturalmente, estratégicamente, moralmente puede ilustrar al que sale a la calle con un revólver en la cintura y con un instrumento o un potencial que puede hacer desastres. Entonces, todas esas cosas que han sido cosas que nuestra política, nuestros políticos no han sabido resolver. No es que son malos o que son buenos o que son... No, nada de eso. No hay juicios de valor personal, sino gente que no sabe. Nosotros hemos tenido en los últimos tiempos en la Argentina y en México gente que conducía la seguridad y que hoy algunos están en la cárcel, como en México, que el hombre más importante que manejó la seguridad del gobierno anterior está en la cárcel ahora, por delincuente. O sea que la seguridad del país, que hizo un desastre, está en la cárcel ahora, en México. En la Argentina se postulan para presidente los que estuvieron al frente de la seguridad ahora.
que han hecho barbaridades que no han resuelto nada, al contrario, la seguridad se ha incrementado. La persona que manejó, una señora que manejó la seguridad en Argentina, no tiene la más remota idea de absolutamente nada por lo que su actuación, porque además su trayectoria no converge nada con lo que profesionalmente debiera empezar a ser una respuesta. Todo esto, este prolegómeno, que tiene mucha seriedad, obedece a una inquietud muy grande que tiene el pueblo. O sea, el pueblo pregunta, ¿por qué no se resuelve la seguridad? Son todos delincuentes, los policías o la gendarmería, o pongan un militar, pongan un general. Eso no va a resolver el problema. O sea, el militar tiene una carrera profesional para otra cosa. El militar se prepara para la guerra, no se prepara para combatir la seguridad en un pueblo. Las instituciones están capacitadas, hay suficientes instituciones realmente preparadas para enfrentar a lo largo y ancho de un país el problema de la seguridad, incluido el problema social, que es el que generalmente provee material, provee agentes, provee gente hacia el delito. O sea, la marginación social, las grandes crisis económicas, los grandes desastres, que también son originados por la inseguridad, porque contrabandistas, en fin, traficantes, políticos, corruptos, todo eso entra dentro de la inseguridad. O sea, no es solamente inseguridad el que te roba un bolso, o el que roba una bolsa en un mercado, o el que roba un celular. Eso es una escala en la seguridad, pero seguridad comprende, seguridad en serio comprende todo, desde el más alto funcionario corrupto que comete bajo el amparo de la ley, porque él está protegido por la ley, actos de inseguridad que produce desastre. Por ejemplo, en la Argentina, el presidente de la nación anterior cometió un desfalco al país, entre tantos, uno que es por lo menos públicamente conocido, tomó empréstito por 52.000 millones de dólares y se los robaron todos, o mandó 11 toneladas de oro sin que intervenga ninguna institución que salvaguarde, que averigüe por qué se hacía, a Londres. Eso también es parte de la inseguridad. Y en esos problemas son problemas que no ha resuelto el Estado, que los ha resuelto los políticos. Porque ustedes ven, ahora, por ejemplo, hay un nuevo gobierno en Argentina, ya tiene 2 años, y para nada ha tocado ninguno de esos problemas, que son problemas, son tan más graves en una dimensión exponencial, los delitos cometidos por Macri, todo ese grupo de gente que estuvo en el gobierno, que toda la gente que roba y que están en la cárcel ahora, gallinas, celulares, de bolsas, y que mata y que destruye, y que roba autos y que penetra en una casa y mata a la gente, en fin, todos los desastres que se conocen por la inseguridad. Es bueno tratarlo, estos temas, porque nosotros que estamos curiosamente mirando para todas partes, que conocemos el problema desde adentro por esas cosas fortuitas que la vida le proporciona a uno, y que se asombra porque dice, bueno, sí, esto es una profesión que es una profesión como llegar a ser abogado, como llegar a ser médico, o sea, la seguridad, profesionalmente hablando, es toda una profesión de altísimo nivel. No puede hacerse una persona médico de la noche a la mañana porque lo designa un político que sea director de un hospital. O no puede hacerse ingeniero porque tenga conexiones con un ministro de Obras Públicas. O sea, no se puede improvisar un médico como no se puede improvisar un ingeniero. Pero ¿por qué se puede improvisar un jefe de seguridad? Que es más serio,
por las consecuencias que involucra, que un ingeniero, que un director de un hospital. Entonces, nosotros hemos aprendido viendo por el mundo, uno ha tenido la fortuna de conocer muchas sociedades, muchos países, conocer mucho la seguridad interna, la seguridad de los países, averiguar cómo se fue. O sea, el gran negociado, la gran corrupción. La gran corrupción también es inseguridad. O que la corrupción es un delito y no es parte de la inseguridad. Entonces, nuestras sociedades modernas están demandando expertos que hayan estudiado el problema de la inseguridad, que hayan practicado en el terreno, en el campo, con los grandes delitos y que hayan adquirido conocimiento y sabiduría a lo largo del tiempo, pero basado siempre en una estructura, en una metodología profesional, no a los ponchazos. O sea, salimos con unos patrulleros, o salimos con los helicópteros, o salimos con los camiones tanques a hacer cualquier barbaridad. Y claro, todas esas cosas que son muy serias, el periodismo no las toca. Porque dentro del periodismo, o sea, dentro de los medios que maneja el periodismo, hay grandes delincuentes. Y claro, ellos, si van a descubrir el velo de la inseguridad, van a tener que hablar de los patrones de ellos. Entonces, ¿te das cuenta por qué la seguridad en nuestros países no se toma con seriedad? Porque están los que conducen la comunicación, están envueltos en la delincuencia. No todos, por supuesto, no vamos a decir que todos, no señor, pero gran parte de los grandes movimientos comunicacionales, comunicadores, son delincuentes. Me podrás traer los más inmaculados y yo enseguida lo primero que le pregunto, porque es lo primero que uno le debe preguntar a esos que se llaman impolutos. ¿Están ustedes al día con los impuestos? Yo le preguntaría, por ejemplo, por decirte algo con propiedad, al diario Clarín o al monopolio Clarín o al monopolio de La Nación o los monopolios de comunicación, si están al día con sus impuestos. Porque ese es un delito. O sea, eso es también inseguridad. Y seguramente que deben miles de millones de dólares. Y esos miles y miles de millones de dólares son las que faltan en las arcas públicas para complementar los proyectos de un gobierno constitucional. Entonces, si nosotros vamos a hablar de seguridad, en serio tenemos que... Y entonces pregunto, y te pregunto y le pregunto a cualquiera, ¿conocés gente profesional? No me digas, no, es un director de gendarmería, eso no es ese es un gendarme. El director de la Policía Federal, ese es un policía que hizo una carrera en la policía. El fulano de tal político, ¿qué es? Y es abogado, es político, un hombre de la causa. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver con el problema de la seguridad. Puede ser un gran político y incluso uno lo puede hasta defender como político y lo puede proponer, pero no para que maneje la seguridad. Por más voluntad que tenga y aunque él se crea o se arrogue la preponderancia de que sí él sabe de seguridad. Él no sabe de seguridad y lo único que va a saber es que él va a tener rodeándolo a él un grupo de asesores o de gente que son los que han convivido con la delincuencia. O sea, los jefes policiales necesariamente que pueden asesorar a un ministro de seguridad son gente que han convivido con la delincuencia, pero no son profesionales de la seguridad. Son gente que ha estudiado para policía, que ha hecho una carrera y que la sabe, pero la seguridad es otra cosa, no es eso. O sea, un policía puede llegar a ser una persona de la seguridad. Puede empezar de policía. Entonces, cuando llegue al máximo de la carrera, si empezó como policía, hizo toda la carrera y estudió en la universidad
porque estudió leyes, estudió intereses, estudió valores, estudió humanismo, estudió historia, o sea, es una persona completa, es una persona que tiene una complejidad total de conocimiento, especializado en los temas de seguridad que no abarca solamente el botochorro, el que te saca una bolsa, un bolso, una cartera o un celular. Abarca todo el problema, abarca a esos que no pagan impuestos incluso, como te digo. Yo quería conversar contigo porque tengo algo para recomendarte y me pone incómodo hacerlo porque yo te pudiera recomendar algo que no te va a hacer resolver los problemas, pero sí te va a hablar del problema este. Pero me da hasta pudor porque es una persona de mis entrañas, de mi familia, y entonces hasta me da cierta vergüenza, te lo confieso, pero tengo que hacerlo porque yo sé que van a llover críticas porque yo diga esto, pero me arriesgo porque el propósito es mucho mayor de que lo que pueda ser el riesgo. Y a mí me ha costado mucho trabajo, escuché bien lo que te digo, mucho trabajo y durante muchos años. No es ayer o anteayer, sino yo vengo bregando por esta idea que yo tengo modesta de hace muchos años, hablando con mi hijo, de que por qué él que sabe tanto, que ha hecho una carrera en eso, universitaria y que ha recorrido desde el policía hasta llegar a un jefe máximo en la seguridad en uno de los países donde la delincuencia es estratosférica, porque acá la delincuencia es, creo que es lo más exponencial en el mundo. O sea, así como hay cantidad de valores, acá el delito es una cosa seria. Y este hombre, que es mi hijo, dentro de ese medio ha hecho una carrera. Y a mí me ha costado mucho trabajo convencerlo, porque yo creo que sería muy útil, o que va a ser muy útil hacerlo, escucharlo. Y te digo, yo hace años que vengo insistiéndole que por qué él, que conoce tanto, que ha andado por tanto en todo el recorrido de lo que es el delito, porque ha estado desde la calle como patrullero, como policía uniformado, hasta ser jefe de instituciones dentro de este país, que exige muchísimo, porque acá no hay cuento con el tema de la seguridad. Y asimismo hay grandes delincuentes y grandes delitos. Y no quería hacer, no quiero, no puedo, no quiero, no creo que sea necesario, no creo que sea correcto, me parece. Después, afortunadamente, de mucho tiempo, yo he convencido que empiece a hablarnos de seguridad. Y ha sido, para mi manera modesta de ver, ha sido un acontecimiento que, no te voy a decir que es lo extraordinario, la solución de nada, sino que es algo nuevo. Que alguien nos hable cómo se incuba el delito, cómo se puede proyectar un proyecto para que sea un proyecto sobre la inseguridad y cómo el gobierno puede obtener instrumentos que le produzcan resultados. Entonces, te vuelvo a repetir, y me da hasta, como te dije antes, me da hasta cierto resquemor, porque estoy promoviendo a mi hijo, o sea, pero saben mucho de este tema, porque lo he estudiado, y te digo más, una cosa que estuvo en contra de mis principios, porque yo, si algo pedía o deseaba para mi hijo, lo menos que era es que se dedicara a esto. Dedicar a una cosa donde podía hacer una fortuna, donde podía hacer, o sea, por sus capacidades, podía realizar
tareas que realmente le hubieran proporcionado beneficios económicos muy buenos, en fin, estaba en un lugar exacto, o sea, había posibilidades enormes. O dedicarse exclusivamente al arte, que era lo que él también le gustaba mucho. Sin embargo, contradiciendo mi voluntad, él se volcó hacia el proyecto de seguridad y llegó a ser un profesional. Pero no reconocido por mí. Yo me sorprendía porque lo he visto lograr posicionamientos frente a una gran competencia, porque acá sí hay profesionales en serio. Y para llegar a un puesto determinado tenés mucha competencia. O sea, no es que te nombran políticamente porque sos amigo de... No, acá tenés cada paso que das para ascender a un puesto de valor, tenés que competir con los mejores. Y eligen a los mejores, no eligen a cualquiera. Acá no existe el acomodo, el arreglo, la recomendación o que es amigo de no sé qué. No. Más si sos extranjero, mucho más todavía si no sos nativo de acá. Si tenés acento cuando hablas, o sea, más todavía. O sea, acá hay un chauvinismo en eso bastante fuerte, asentado, no te lo dicen, que no hay discriminación para nada, pero sobre todo si sos latino, porque si sos latino, para la mayoría de este país sos mexicano, y si sos mexicano, lamentablemente un país tan extraordinariamente noble y de gente tan valiosa como son los mexicanos, acá los discriminan muchísimo, muchísimo, los tratan mal, y son los que producen la riqueza de este país ahora. Pero bueno, no nos escapemos de esto. Este hombre que es mi hijo, como te digo, está haciendo una serie de programas, una serie de videos, que arrancó desde cuando él empezó su carrera. O sea, te cuenta la historia de todos los entretelones para que llegara a conocer lo que es el problema de la inseguridad. Porque si no conoces el problema en su origen, no podés nunca adquirir conocimiento por más estudios que tengas. O sea, podés tener estudios, o sea, método, podés tener conocimiento adquirido, pero cuando no tenés la capacitación en el terreno, en el campo, no, de nada valen. Por eso yo juzgo que no se puede ser una persona que dirija los sistemas de seguridad de un país, un cualquiera. O sea, una persona que no ha hecho una carrera en ese problema, porque el problema es, como te dije antes, desde el que manotea un bolso o un celular hasta el que roba miles de millones de dólares o toneladas enormes de oro. México, afortunadamente, con el gobierno de López Obrador, está poniendo las cosas en su lugar. O sea, ya tiene a uno de los hombres más importantes en la cárcel, pero eso es México, no es la Argentina. Y ya para concluir, te sugiero que veas estos videos. Están en YouTube, se llama El Otro Abel Reynoso, porque es un problema, muchas veces nos confundían antes. Así que te sugiero que veas esos videos. Y si los sigues, vas a aprender muchísimo y vas a entender cuál es el problema de la seguridad. Porque la seguridad hay que conocer el problema. Y si no conoces el problema, todo lo que hables y lo que oigas hablar no tiene validez. En fin, espero que te sirva. Espero que, como siempre, saques alguna conclusión. Si tenés algo mejor, si tenés algo que conoces que sea más útil, sería bueno que acá pongas un comentario y que sugieras con detalles donde podemos abrevar más conocimiento. Pero, mientras tanto, te recomiendo, bajo mi responsabilidad, que veas esto como ilustración. Creo que te va a ser muy útil y vas a sentir una gran satisfacción al saber que hay gente que sí sabe y es profesional en un problema que todavía no hemos sido capaces de resolver, que es la inseguridad en todo orden y en todos los lugares de nuestra nación y de nuestros países. Mañana, por supuesto, nos volvemos a ver. Espero que no esté lloviendo.